Bueno, buen día a todos los participantes, conferencistas, extranjeros, compañeros, alumnos y público en general. Como en aras del tiempo estamos un poco complicados, vamos a tratar de ir relativamente rápido. Nosotros en el área de catastro por metidos estamos en esta circunstancia, gracias a Dios, y no nos publicitamos. Nuestra publicidad realmente es cada uno de los trabajos que desarrollamos para diversas entidades, diversos bufetes jurídicos, y esto que vamos a presentar. Bueno, se abre el telón y vamos a tratar de ver el esquema que nosotros hemos visualizado. Sí, correcto. Bien, lo que hemos visto que primero, según la Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado está garantizado y consolidado para garantizar en primera instancia la vida, y en uno de los puntos es también la propiedad privada. Entonces, primero uno defiende la vida, posteriormente defiende la propiedad privada, aunque no siempre resulta con buenos resultados, especialmente en ciertas áreas como Oriente y Occidente de nuestro país. Pero en este interrelacionar de instituciones estatales, tenemos que las municipalidades, con lo que vieron ayer de la autonomía municipal, trabajan en conjunto con el Registro General de la Propiedad, el Registro de Información Catastral, y trabajando con el Instituto Geográfico, ya que ya lo mencionaron el día de hoy, los de Antropología e Historia, los de Fontierras, el Archivo General de Centroamérica, que guarda documentos de 200 años atrás, la Secretaría de Asuntos Agrarios, Áreas Protegidas, OCRET, Reservas de la Nación, territoriales. Además, existe, no sé cuál realmente es la figura jurídica, pero que sí existe la Comisión Presidencial de Diálogo, que entretiene las famosas mesas de diálogos. Pues bien, con respecto, vamos a tratar de visualizar en el POT, la base es realmente el territorio, o sea, la finca, la propiedad. Entonces vamos a ver cuál es en Guatemala, cuál es el origen de las fincas. En el registro de la propiedad, no todas, pero la mayoría de fincas están inscritas y fue creado en 1877 y actualmente funcionan dos. Uno en Quetzaltenango, lástima que no vinieron los colegas de Quetzaltenango, de la mancomunidad, y el otro aquí en la central de Guatemala. Entonces, el registro general de la propiedad, que si no lo conocen la mayoría, está situado en la 9ª Avenida, cerca de la 14 Calle, y tiene estas partes fundamentales. Es el que le da la plena certeza jurídica a cualquier propiedad para asuntos de hipotecas, de garantías, de usufructos, de servidumbres, y para un libro de tierras de cualquier inversión de cualquier tipo. Ninguna universidad va a ir ni el Ministerio de Educación a invertir en un lugar donde no está garantizada su certeza jurídica. Ninguna hidroeléctrica, ninguna minera, la repartición de las tierras hacia las comunidades, desde el más bajo hasta el más alto, tiene y necesita una certeza jurídica. Esa es la base realmente del territorio, que después va a ver a funcionar el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Entonces, ubicado en la 9ª Avenida, tiene los libros mayores desde 1877, desde el 15 de septiembre del 77, así se guardan en anaqueles los duplicados, y aquí están las escrituras que quedan en duplicado, en papel, y también quedan escaneadas actualmente desde 1996, que se digitalizó todo el registro, para evitar falsificaciones, pero siempre están las mafias por ahí rondando para tratar de hacer sus fechorías. El Archivo General de Centroamérica fue fundado en 1846 y tiene miles de documentos, pero hay una parte que se llama la sección de tierras, que está accesible a todo el público, que tiene, si uno sabe buscar con paciencia, a veces pueden pasar años y no lo encuentra, y alguien tiene suerte y lo encuentra en 1 o 2 días. Pero esto nos da la certeza de la localización de un territorio bajo el aspecto de la medida legal. La medida legal en Guatemala significa que se podía reclamar un territorio siempre y cuando no estuviera inscrito antes. Un predio o baldío significa no que no tenga construcción, sino que no tenía registro de la propiedad, que no hay reclamo sobre otra persona, que está definido y delimitado, y después va a cumplir con los requisitos de medir, notificar a los colindantes e inscribirse posteriormente en el registro de la propiedad.
Todo esto hay una copia en Sevilla, España. Y tenemos posteriormente en dónde queda, en la Cuarta Avenida, cómo se guardan los documentos físicos, cómo se buscan realmente en los ficheros como cualquier biblioteca física común. Nosotros le estamos dando el esquema de donde se va a buscar y recopilar la información. Yo veo con mucho agrado realmente la presentación de Moisés de Segeplan, donde recolecta la información de diversas instituciones. Aquí nosotros en este caso estamos recolectando directamente a la fuente donde los documentos son de acceso público, para que en algún momento puedan dar fe en un juicio o en alguna negociación. Entonces este es el Archivo General de Centroamérica. Volteamos la página y vemos aquí un expediente. Para ejemplo, los que no conocen el Archivo General de Centroamérica, se identifica al propietario del reclamo del bien, si tenía nombre, en este caso es Santa Rosalía en la Sierra de las Minas, y Santa Rosalía del Trapiche. Trapiche, estamos hablando de un molino de hace muchos años, no es una invención moderna, lo utilizaron los griegos famosos con el famoso tornillo de Arquímedes, ¿verdad? Y la jurisdicción en lo que estaba, y antes, como no existía Zacapa como departamento, estaba dentro del departamento de Chiquimula. Entonces aquí está un paquete número 3, el expediente 11, y habla que tiene 2 planos, en el folio 12 y el 21, y describe la primera hoja del reclamo de la tierra. Acuérdense que estamos hablando de plan de ordenamiento territorial. Tenemos que tener como base la propiedad y el origen y el sustento jurídico. Y que no vengan a invadir, como dije ayer, un año se va uno de vacaciones o expulsado fuera del lugar, como no dejaron entrar al comisionado Iván Velázquez ayer. De repente en la época de los 80 sacaron a muchos de la San Carlos, muchos intelectuales tuvieron que emigrar. Cuando se iban las personas que le llamaban repatriados después, se fueron a México, más de 45,000 refugiados. Cuando regresaron ya la tierra estaba redistribuida. Esto es fundamental, el catastro, ¿no? Entonces vemos un plano de 1835, medido por el ingeniero Juan Nepomuceno Vasconcelos. Aquí está su firma y está la explicación del plano. La forma de medir, puede pasar uno varios días tratando de ver el esquema, pero entonces solo vemos, ¿podés ampliar, Antonio? Disculpa. La explicación de aquí está el punto 1, el punto 2, 3, 4, y aquí habla del punto 1. Primer punto donde se tomó la primera demarcación, en la cabecera de la cima. La Real Academia ha cambiado mucho, entonces no nos preocupemos de errores aparentemente, porque no eran errores en ese entonces. Ahora tal vez sí sería un horror. Entonces, en la cima más alta de la loma de la Piedra de Cal. Estas eran las georreferenciaciones anteriores. Veamos este otro. Un volcancillo que nombran de los monos. Cuando yo veo y describo y analizo, hay que leer varias veces estos expedientes. Esto es como el libro de Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel de 1960 y pico, el señor presidente. Es difícil de entender, a veces da vueltas y vueltas y nombres y toda la cuestión. Entonces hay que leer y leer entre líneas. A veces la gente lee y no estudia, no analiza, y lo leyó y pasó de largo. A veces entre líneas hay algo que puede ubicar o dar el resultado positivo en un juicio favorable para una o para otra parte. Pues bien, que le nombran de los monos actualmente está en la cartografía, y así se llama en la hoja cartográfica del IGN 150.000, y cuando lo metemos en el Google Earth debidamente referenciado, estrictamente cabe y cae donde está. O sea, la georreferenciación no es nueva ni data como antes de que se crearan los planos y las hojas cartográficas en Guatemala, que se creó en 1951 el Departamento de Cartografía, hoy IGN, pero el convenio del territorio para poder dar coordenadas en función del UTM, primero hablábamos del NAD 27 de 1927, el WGS 84 estaba del 83, entonces tenemos que regirnos a una georreferenciación muy precisa en estos momentos, cuando ya las precisiones son de milímetros, pero de nada sirve ver micro si pierdo todo el macro. Entonces tenemos que ver las dos cosas al mismo tiempo. Es difícil porque no hay
estoy algo así en carrera por el tiempo, no hay un aparato que sea microscópico y telescopio al mismo tiempo. Pero estamos tratando de, y lo importante es la experiencia, porque si basura le meto a una computadora, basura me saca. Si lo que llevó al Apolo 11, que cargamos todos en este momento en la bolsa, lo operamos mal, de nada nos sirve ser muy intelectuales o muy listos o tener la mejor tecnología, el Apple o cualquiera, el Note 9, que ya lo reservé, a ver si me lo traen la próxima semana. Bueno, el criterio es muy importante. Entonces nosotros en lo particular hicimos un catastro en la zona reina, en la parte de Quiché, Alta Verapaz. Entonces utilizamos todos los expedientes y los planos que les escribí del Archivo General de Centroamérica y logramos armar este macromosaico que no lo he visto en otro lado. Esto lo hicimos en el 2005-2007. Todas estas fincas eran de 30 caballerías. Una caballería son 45 hectáreas para las personas que no lo tienen en la mente, la parte de caballería. O 64.5816 manzanas. Manzana 100% varas, una vara ha cambiado en el término del tiempo, pero puede ser .8359 metros. Entonces nosotros hicimos nuestra propia identificación de este catastro, identificando, si podemos ampliar por acá, por favor, esta parte. Antonio. Entonces cada uno es un expediente y le pusimos número y está el nombre del expediente. Obviamente esto nos llevó varios meses a armarlo y tratar de hacerlo coincidir en una hoja cartográfica 1 a 250,000, que esa fue la fase inicial que se hizo acá. La 50,000 salió posteriormente de la 250,000. Ha ayudado con el sistema geodésico interamericano y con los gringos, ¿verdad? Con la sede en Fort, aquí en Panamá, Fort, se me olvidó el nombre del fuerte. Bien, entonces aquí están todos los ríos y lo importante y lo interesante de esto, hablaba con los conferencistas de Portugal, es que aquí midieron los agrimensores, que hay una ley de agrimensura, hasta el centro del río. Y hasta el centro del río está registrada la propiedad. No como cuando me antecedieron los señores de la Conred, la zona y la franja de 100 metros, pero entran en litigio con el aspecto jurídico, porque desde el punto de vista legal está hasta el centro del río. Lamentable esto, porque nuestra hermana república aquí de El Salvador tiene mejor catastro que nosotros, y ellos sí dejan y respetan esta zona para uso de las colectividades y de la generalidad, ya sea para amortiguamiento o cualquier obra que se pretenda hacer. Regresemos por favor, Antonio. Aquí tenemos comunidades grandes y tenemos fincas pequeñas de 30 caballerías inicialmente, después de la ley agraria del 9 de febrero de 1894, solo 15 caballerías era lo más que se podía reclamar. Posteriormente ya no existe tierra baldía, o sea que no tenga título de propiedad, y lo que existe son usurpaciones de uno encima del otro y tierras nacionales. Entonces este es un catastro antiguo. El catastro no es nada nuevo que nos estemos inventando. Aquí la ley del RIC data de 2005, el decreto 41-2005. Sin embargo, los antiguos egipcios, cuando se desbordaba el Nilo, eran los más ricos, el imperio más rico del mundo, debido a los recursos, agua, suelo y comunicación que tenían hacia los centros de consumo. Entonces desde que se hicieron estas adjudicaciones, aquí tenemos para poder delimitar un conflicto que se tenía. Guatemala ha perdido por todos lados, lamentablemente. Perdió con México por 30 fusiles, el acuerdo que hicieron con los mexicanos. Perdió con El Salvador, perdió con Honduras, en la parte aquí de la Sierra del Merendog, y no digamos lo que dijeron ahí de la tierra limítrofe de Belice, que realmente ya es otro territorio. Entonces aquí, para demarcar la Comisión de Límites de 1929, eso es un plano, todo esto es de acceso público, que está en el Archivo General de Centroamérica, en la planoteca, tiene todos, y eso que no estaba en las hojas cartográficas, en 1928-29 hicieron esto, y trataron de componer todos los lotes que fueron adjudicados.
fundamentalmente por compadrazgo y por haber miliciado y ser parte de la Revolución Liberal de 1871, 30 de junio, que se celebra no el Día del Ejército como todos creen y como todos manifiestan, sino es el Día de la Revolución Liberal de 1871, 30 de junio. Cuando entraron por San Lucas, hay que saber un poquito de la historia, el 29 ya después se rindió el mariscal Vicente Serna acá. Bueno, no nos compete, pero sí la redistribución y que se creó después la Escuela Politécnica, que hoy es escuela militar, pero era poli de muchas técnicas, y ahí nació la ingeniería en 1875. Nacieron fundamentalmente los ingenieros agrimensores para cumplir con el aspecto de la medida y con el aspecto legal. Tenemos este ensayo de catastro de 1929. Este ya es más reciente, tomando esta es la del Google Earth, pero también lo tenemos con las ortofotos de 2006, que es la última versión que ha tomado el Instituto Geográfico Nacional, que costó como 90, 100 millones al MAGA. Van a tomar otra ahorita, dice que va a valer 30 millones de quetzales. Una foto desactualizada se desactualiza demasiado rápido, igual es el catastro. 2 años y ya no sirve, ya alguien vendió, segregó, unificó, hizo cualquier cosa. Entonces, yo me recuerdo la primera vez que estuve en Estados Unidos, como en 1987, sí, porque en 1800 no habíamos nacido, ¿no? Bien, total de que no es para que estén vivos, no se me duerman. Entonces, venía por tierra y me gustaba andar baboseando, como decimos comúnmente acá. Compré mi primer atlas de todo el país, una hoja, un estado, y la carátula de estos atlas, McRolla, no me acuerdo el nombre de esto, Douglas McCalvo, decía: un atlas desactualizado es peor que ningún atlas. Entonces, si nosotros tenemos información desactualizada, a veces es mejor no tener ninguna información y uno empezar con mesa limpia al analizar cierto proyecto. Bien, aquí tenemos una parte, lo de que les mostré de Santa Rosalía en la Sierra de las Minas, que antes también le llamaban la Sierra de las Verapaz. La Verapaz era grande en ese entonces. Y tenemos un catastro antiguo armado por nosotros. Tenemos aquí lo que se llamó el Palmar, Santa Rosalía, San Lorenzo, San Marcos, San Lorenzo, Aguacaliente, todo esto de interés realmente de explotación. Por algo se llama Sierra de las Minas, explotación por un lado en esta parte de aquí de agua para el trapiche y en la parte de allá para la famosa marmolera o jade que la señora vicepresidenta, en paz descanse, allá en la cárcel, quería sacar el jade y mármol de acá. Entonces se ha prestado para muchas causas, pero ahí está el mosaico armado de 1835 a 1914. No hay nada oculto, todo está. Lo que pasa es que hay que saber en dónde buscar. Bien, entonces tenemos aquí ese mismo catastro, ya ver cómo se ha desmembrado en función, y aquí entra CONAP. Todas estas son a favor de la nación como una consecuencia que de don Jorge Ubico, a pesar de ser una persona que admiraba a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo 14 años, del 30 al 44, en la Segunda Revolución. Los presionaron los americanos para que sacara a los alemanes. Entonces, esta estaba entre que americanos y alemanes manejada la mina y la expropiaron, por no decir que la confiscaron, por 1,000 o 2,000 quetzales que debían al fisco. Casi como lo que hicieron con Al Capone, ¿verdad? Que no lo agarraron por sino por una cuestión de concepto fiscal. Bien, entonces aquí está el CONAP. El gobierno confiscó todas las propiedades que eran de la marmolera Marble and Mining and Company de Guatemala. Y después vienen las desmembraciones, que ahí se arruinó ya todo. Metieron titulaciones supletorias, metieron todo tipo que ahí nos dan problemas ahorita, y tenemos una mesa técnica departamental que no siguió ninguna recomendación técnica, sino se fue única y específicamente por el aspecto de presión sociopolítica. Entonces, ¿de qué sirve la mesa técnica de trabajo? De nada sirve el trabajo de nosotros los ingenieros, ¿verdad? Pues bien,
Aquí está la distribución que se da después sobre las propiedades originales y ahí empieza después a descomponerse lo que originalmente aparentemente estaba bien planificado. Vemos que el Instituto Geográfico Nacional también trabaja en conjunto, tal y como lo decían ahí. Aquí están las fichas de campo y el resultado es esto, sobre una foto aérea. Esto empezó en la década de 1960 hasta 1985 aproximadamente. Y tenemos fotos aéreas tomadas específicamente para eso, en blanco y negro, eran unos rollos a cierta altura, se programaba el plan de vuelo, etcétera, etcétera. Se tenían las escalas muy aproximadas, no se tenían rectificadas y se sabe que las orillas de la foto aérea están distorsionadas. Pues bien, tenemos un catastro preliminar que identifica a una hoja, identifica a una persona y los traslados de la propiedad en el registro de la propiedad. ¿Y la música, vos? Se fue. Tenía la catedral de ¿qué es? Bien. No está. Entonces, lo que hablamos del RIC ya lo presentaron. Aquí son los municipios que son 60 y pico en fase catastral. Esto quiere decir de que no se puede hacer y crear ninguna finca si no está la autorización del registro de información catastral. Eso nos da otra complicación burocrática adicional. Pero ahí va uno sorteándola. Inicialmente creímos nosotros que era el final de nuestro, así como se acabaron, que ahorita están peleando los taxistas con Uber aquí en Guatemala, pero como se acabó el telégrafo, hay profesiones que se acaban. Antes cuando había una persona, cuando no sabían, la mayoría no sabían escribir, estaba el escribano, ya no existe, no sé si en algún lugar del mundo existe ahorita. Entonces nosotros creímos que la parte de nosotros iba a sucumbir. Pero a mí no me preocupa, de que cambiamos de profesión. Sin embargo, sucumbió el RIC y están presos todos, hasta la directora, ¿verdad? Que le decían la famosa Politoich. No me toquen, ni mi marido me toca, le dijo a la guardia. Bueno, por eso tal vez está presa, ¿verdad? Entonces, y esa información que está pública, no es nada confidencial. Esto es el RIC. Desafortunadamente hicieron mal uso de los recursos de donaciones del Banco Mundial al aporte del gobierno y el resultado fue malo. Planos por todos lados, sin certeza jurídica, que es lo que realmente el objetivo del RIC es, dar certeza jurídica, hacer de Guatemala un país de propietarios. Ya me van quedando pocos minutos. Bien, este es el esquema del flujo del RIC. Bueno, ¿funciona o no funciona? También en la matriz que presentaron, al igual presenta 3 matrices. Las actividades previas de investigación, el establecimiento catastral y después un mantenimiento. Cuando hay cambios en las mutaciones en los registros, ya sea desmembraciones o cambios de propietarios, tiene que haber una información y comunicación social como en todo lugar. Y esta es la parte del RIC que se consolida en función del registro general de la propiedad. Tenemos un geoportal también del RIC. Yo lo saqué de un sector de fincas rústicas en el sector de Morales, de la distribución de tierras que se hicieron más o menos en el 60, 70. El antiguo INTA, Instituto Nacional de Transformación Agraria. Y también de un predio urbano que está igual el componente, como le explicaba el compañero de CGPlan, ¿verdad? De las capas metidas. Aquí tenemos un aspecto muy importante de la Bahía Santo Tomás, aspecto crítico. Y siempre desde 1610 fue descubierta la Bahía de Santo Tomás, el día de Santo Tomás, por eso fue que le pusieron Santo Tomás, y sabían que era un puerto natural de gran calado para los que tenemos aquí en Guatemala, el único en el norte. Pero si no fue sino hasta en el 60 y pico, que el loco del general Miguel Idígoras Fuentes, que fue el primer presidente que empezó con las coimas, con las mordidas, él dijo: yo he votado, yo me acuerdo en una elección de 1979, yo he votado muchas veces, pero a mí me han votado solo una vez cuando él era presidente. Era un tipo controversial, algo simpático, algo payaso, pero él empezó la gama de jalar parte de los porcentajes de los proyectos hacia el bolsillo de los interesados en la cúpula gubernamental. Bien. Aquí están los predios que están consolidados y
unificados con un código de clasificación catastral con 11 números, los primeros 2 del departamento, los segundos 2 del municipio, los otros 2 del polígono cuando son muy grandes y los últimos 5 del predio. Se supone que no hay más de 100,000 predios en cada polígono físico. Que consta que no le estoy haciendo propaganda al RIC, al contrario. Entonces, la parte urbana, pero es lo que tenemos disponible. Y tenemos en la municipalidad un GIS también, en el cual es claramente identificable cierta parte. Aquí tenemos la zona 9, aquí donde estamos nosotros en la zona 10, este es el Parque de la Industria, y tenemos una identificación catastral en el GIS para darle una zonificación en el famoso POT de la municipalidad. Y como se ve que hay cambios de uso y que dependen posiblemente de una persona, como me dijo mi antecesor, que no debería de ser sujeto a discrecionalidad, ¿verdad? Significa en algún momento alguna intervención monetaria que muy bien inventaron los europeos en las Netherlands y la parte de Venecia, sí, y toda esa parte de ahí del comercio, porque aquí antes nosotros lo hacíamos con cacao, con trueque y toda la cosa. Lamentablemente, y yo veo para toda la Latinoamérica, Venezuela era el país más rico, no solo petrolero. Yo vi un libro de planificación económica y planificación de sectores del país de 1977, cuando entré en la universidad en el 78, 79. Hoy están emigrando, están con las manos extendidas pidiéndonos a todo el mundo. Bueno, sabemos entonces que fracasó el modelo económico, y no estoy hablando de izquierdistas o derechistas, sino simplemente hay un fracaso por ahí que se vino por la borda todos los POT y todo lo que pudiera haber habido. Lo lamento por ellos. Entonces, pero está la información y otros que nosotros hemos hecho. Aquí un parcelamiento que se llama El Cajón, levantado con drones de nosotros, o referenciado a nuestro GTM. El GTM no es nada más que cambiar una latitud para quitar las dos zonas de Guatemala, que es la zona 15 y la zona 16, que viene desde el GMT, Greenwich Mean Time, que los ingleses lo pusieron ahí en cero en su laboratorio de Greenwich. Entonces lo tenemos y vimos que nos coincide en la distribución plenamente en ciertos lugares, en lo que estaba planificado y en lo que existe en la actualidad, medido. Casi que el píxel de nuestros drones son 5 centímetros, diferencia de los 50 centímetros que da la ortofoto. Claro, volando más bajo, a unos 200 metros posiblemente. Y tenemos aquí un lugar de muchos recuerdos tristes para nosotros, la reunión donde fue arrasada por la explosión del volcán de fuego. Levantamos todo esto porque se iba a transferir el campo de golf. Ahí estamos georreferenciando, amarrándolo a coordenadas ya sea UTM o GTM, dependiendo de quién es el cliente. Y bueno, los drones, nosotros tiramos 3 al mismo tiempo. Ya todos sabemos cómo funcionan los drones. Afortunadamente todavía no se nos ha perdido ninguno, se nos han caído varios, pero los hemos logrado encontrar gracias al GPS, precisamente a la ubicación. Y es una herramienta muy práctica, relativamente fácil de utilizar, y nos da un amplio panorama. Y las conclusiones para el minuto que me queda. Entonces tenemos que la planificación que estamos hablando del POT, al tener todo un catastro multifinalitario, no uno por un lado, otro por otro lado, sino tratar de hacer lo que está haciendo CGPLAN y que sea disponible, pero que esté con plena certeza, tenemos un incremento al valor de la propiedad individual, poder obtener acceso al crédito por medio de hipotecas, delimitación, que es muy importante. Actualmente hablaban ayer que se peleaban San Pedro con San Marcos. Yo soy de San Pedro y aquí mi compañero también es de San Pedro, y nosotros decían ahí el decreto que éramos ladinos por decreto, pero fue abolido en 1935, que ya no somos ladinos por decreto. Entonces, la delimitación entre los límites municipales, departamentales y nacionales es importantísimo. Solucionar los conflictos, la planificación del medio ambiente, los censos que se acaba de dar ahorita, a ver qué tal resultado tenemos, porque los del INE no tienen realmente una georreferenciación. A veces no existían algunas aldeas que no censaron. Es difícil creer a esta altura que eso pase. Y tenemos para fines del UCI
es que lo que aparente, ya me está sonando aquí la chicharra de que ya terminó mi tiempo. Entonces el YUSI, que es el impuesto único sobre el inmueble, es lo que más se usa en la percepción de la gente, pero debería ser solo uno entre 10 o 12 parámetros, para lo cual sirve un catastro multifinalitario. Y después coordinar los eventos catastróficos, como ya vieron los de Conred, y la certeza jurídica. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, la tenemos posteriormente y nos volamos así como el pajarito. Buen día.